Para ya lo solucionamos. Bien, No, vamos a continuar con la sesión del día de hoy, sábado 14 de enero del 2023. En la clase anterior estuvimos revisando algunos conceptos básicos de la lógica proposicional. Hoy vamos a continuar. Voy a compartir el material con el cual voy a trabajar. Igual voy a actualizar ya la plataforma con los temas. Igual se los voy a, terminamos y les voy a enviar las dos, las dos fichas, una de la semana pasada y la otra de esta semana. A ver, vamos. Vamos a hacer también un pequeño repaso con ustedes de la sesión anterior. Está... Bien, entonces la semana pasada estuvimos viendo algunos conceptos básicos de la lógica. Esta es la ficha que les voy a compartir. Esta es de la clase anterior. Lo voy a compartir. Aquí hay muchas cositas adicionales que pueden leer ustedes, como introducción a la lógica, algunos conceptos, la naturaleza del lenguaje lógico, qué es la lógica para algunos investigadores, la lógica dialéctica, lógica formal, lógica de proposiciones, lógica cuantificacional, de clases, lógica modal. Eso para que complementen ustedes, puedan leer el lenguaje y las funciones del lenguaje. Aquí empezamos a ver nosotros que el lenguaje tiene tres funciones específicas, en donde hay una que está ligada directamente con las proposiciones, que es la función informativa del lenguaje, porque cuando se informa algo, puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, esto tiene que ver directamente con las proposiciones. Después, la función expresiva dice cuando mediante el lenguaje se comunica sentimientos, emociones, deseos, actitudes y estados de ánimo. Entonces, este tipo de expresiones no va a ser una proposición. Y la función directiva también cuando se dan órdenes o se hacen pedidos. Aquí también esto no van a ser proposiciones. Luego vimos lo que es enunciado. Vimos las clases de enunciado. A ver.
No se le escucha, profesor. Ok, gracias, disculpen. Entonces estaba diciendo pues que el enunciado es cualquier expresión matemática o lingüística. Podemos decir que el enunciado es cualquier frase, cualquier oración. Aquí tenemos un ejemplo. Silencio, por favor. La lógica es una ciencia formal. Viva el Perú. Siéntate. ¿Cuál es tu nombre? Son ejemplos de enunciados. Y en los enunciados se subdivide en dos tipos, el enunciado abierto y el enunciado cerrado. El enunciado abierto es cuando aparece por lo menos una variable, como por ejemplo, x más 2 es igual a 12. ¿Quién es x? No sé, no sabemos. Aquí x representa a un número, pero ¿quién es ese número? No lo sabemos. ¿Qué es diferente cuando yo les digo resuelvan la ecuación? Ahí sí vamos a encontrar que el x vale 10 al resolver la ecuación. Pero aquí lo que yo veo, lo que yo visualizo, veo x nada más. Yo no veo ningún valor. Por lo tanto, el x puede tomar diferentes valores. Podría ser 1, podría ser 2, podría ser menos 5, 15, etcétera. Pero aquí no sabemos quién es. Yo lo que veo es x nada más, que representa una variable. Luego, x es un número par. 2, 4, 6, 8, 10, 1000, 2000, 5000, etcétera. Entonces, no sabemos en realidad a qué número par se refiere, solamente dice que es un número par. Por lo tanto, esta x es una variable. X menos y igual 10. También no sabemos quién es x, quién es y. Aparecen en este caso dos variables. También puede ser con los pronombres él o ella. Por ejemplo, él es estudioso. Pero ¿quién es él? Puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Luis, etcétera. Entonces, la variable en este caso es él, porque puede tomar diferentes nombres. O el pronombre ella. Ella es bonita. ¿Quién es ella? María, Juana, Isabel, etcétera. Entonces, aquí ella sería la variable. Ella sería la variable. Bien. Entonces, cada vez que aparece por lo menos una variable, decimos que es un enunciado cerrado. Perdón, disculpen, un enunciado abierto. Cada vez que decimos o aparece una variable, por lo menos una variable, viene a ser un enunciado abierto. Y el enunciado cerrado es lo contrario. Aquí son proposiciones verdaderas. Están la definición, el concepto, las fórmulas, las identidades, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos, la lógica formal se define, que es una definición, como la disciplina que estudia el razonamiento el razonamiento o deducción de un enunciado. Esa es la definición de lógica formal. La velocidad es igual al espacio sobre tiempo, y sabemos que esta es una fórmula, la fórmula para hallar la velocidad, espacio sobre tiempo. Las plantas son seres vivos. Entonces, aquí también, estas son proposiciones verdaderas, por lo tanto, representa un enunciado cerrado. Estos conceptos los hemos revisado en la clase anterior. Bueno, aquí vamos luego a ver el concepto de lógica, de proposiciones lógicas. Proposiciones lógicas. Aquí vamos viendo. Primero nos dicen que la proposición es un enunciado, pero cualquier tipo de enunciado no puede ser cualquier tipo de enunciado. Por ejemplo, no puede ser un enunciado abierto, porque en los enunciados abiertos nosotros no podemos decir si es verdadero o falso. X más 2 es igual a 12. Yo no sé cuánto vale X. Si X fuera 1, 1 más 2,
Ahí recién podría decir que es falso esto. O 10 más 2 podría decir que es verdadero, pero yo no sé. Entonces, los enunciados abiertos nunca van a ser proposiciones, porque no se puede decir que sean verdaderas o falsas. Él, ¿quién es él? No sabemos quién es él. ¿Él es estudioso? No puedo decir ni verdadero ni falso, porque yo no sé quién es él. O ella es bonita. ¿Quién es ella? Tampoco sabemos. Por lo tanto, no pueden ser proposiciones. Ya, entonces, las proposiciones, como le decía, primero es un enunciado, pero no cualquier tipo de enunciado. ¿Qué más? ¿Qué significado como verdadero o falso? Y además nos dicen sin ambigüedades. O sea, no es que para uno sea verdadero o para que otro y para otro sea falso, ¿ya? Entonces no puede ser ambiguo. Es verdadero o es falso, pero no pueden ser los dos a la vez. Aquí dice, pero nunca como verdaderos y falsos a la vez. ¿Ya? No es uno o es el otro. Además, debe tener relación con la realidad. Ese es otro requisito. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero nunca puede ser los dos a la vez. Además, debe tener relación con la realidad. Debe ser algo real. Ahorita vamos a ver ejemplos. Aquí cuando dice, pero nunca verdadero y falso a la vez. Por ejemplo, cuando les había dado el ejemplo de Jesús es el enviado de Dios, para los cristianos es verdadero, para los que no son cristianos es falso. O sea, entonces tiene dos valores, para uno es verdadero y para otro falso. Entonces, como aquí nos dice, en la definición de proposición nos están diciendo que puede ser verdadero o puede ser falso, nunca los dos a la vez. Por lo tanto, eso no es una proposición. La expresión Jesús es el enviado de Dios no es una proposición. Otro ejemplo, cuando dice acá, además debe tener relación con la realidad. Por ejemplo, decimos, la pizarra habla inglés. Pero ahí puedo decir, no, falso, la pizarra no habla falso. Mire, a pesar que estoy encontrando un valor que es falso, pero es real, en la realidad hay alguna pizarra que hable, no hay pizarras que hablen, ¿ya? No hay pizarras que hablen, no es real, por lo tanto no es una proposición. Otro ejemplo aquí, los chanchos vuelan, falso, falso, no vuelan los chanchos. Pero en la realidad, ¿habrá algún chancho que vuele? No, no es real, ¿cierto? Juan viaja a la luna en caballo, falso, no se puede viajar en caballo. Es algo que no es real. Por lo tanto, a pesar de que vemos que es falso, pero no cumple el último requisito, que debe ser algo real. Entonces, no es una proposición. Eso es lo que vimos en la clase anterior que estamos repasando. Ahora vemos la estructura de la proposición. Siempre en una proposición va a estar el sujeto, el verbo y el predicado. Por ejemplo, las plantas son el sujeto, son es el verbo, seres vivos es el predicado. Y bueno, aquí tenemos una relación, eso ya se lo dejo a ustedes para que lo lean para poder avanzar. ¿Quiénes son proposiciones? Y también por acá, ¿quiénes no son proposiciones? ¿Ya? Ahí tenemos para ir haciendo una diferencia entre quiénes son proposiciones y quienes no son proposiciones. Para ver si es proposición, yo siempre me pregunto, ¿es verdadero o es falso? Pero además debe ser algo real. Esa es la clave. Bien. Y también tenemos el concepto de pseudo proposición, o sea, falsa proposición. ¿Ya?
Dice, es una expresión no real. Y aquí tenemos, o sea, no son proposiciones, se les llama también pseudo proposición. Los chanchos vuelan, la escoba baila, Juan viaja a la luna en caballo, la pizarra habla inglés, Romeo se casó en España con Julieta. Romeo y Julieta son hechos literarios, hechos ficticios, por lo tanto, no son o no es una proposición, simplemente se queda como una falsa proposición. Y luego vamos a ver las propiedades de las proposiciones. Y también vimos que hay tres: de cantidad, de cualidad o calidad y de modalidad. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos dicho de esto? De cantidad, cuando está el operador todos o algunos. El universal es todos. Todos los piuranos son peruanos. En particular, algunos. Algunos peruanos son piuranos. Y singular cuando ya hay un nombre propio. Miguel Grau es llamado el caballero de los mares. O sea, Miguel Grau. Aquí está, es singular. De calidad hay dos que son afirmativa o negativa. Afirmativa cuando se afirma el verbo. William Jr. es futbolista profesional. Negativa cuando el verbo se niega. Pedro no es abogado. Y también vimos la propiedad de modalidad, que en este caso son tres: asertórica, apodíctica, apodíctica y problemática. ¿Cuándo es asertórica? Cuando relacionamos con la realidad inmediata. Miguel Grau nació en Piura. A ver, Miguel Grau nació en Piura. Ah, sí, Miguel Grau sí nació en Piura. Verdadero. O sea, digo si es verdadero o falso usando la realidad inmediata. Apodíctica, cuando por lógica digo verdadero o falso. Ejemplo, todo piurano es peruano. A ver si Piura está en el Perú. Ah, sí, es verdadero, ¿no? Puedo decir, los ricos son pobres. A ver, los ricos son... No, pues, por lógica, si es rico no es pobre. Ah, entonces, su valor de verdad lo puedo decir usando la lógica, ¿ya? Y problemática cuando tiene que esperar un tiempo para ver, para probar si es verdadero o falso. Perú campeonará en el próximo mundial. No sabemos. Tendría que primero ganar las clasificatorias y participar en el mundial y ver si gana. Entonces ahí recién puedo decir verdadero o falso. Esa es la problemática. Entonces estas tres propiedades se usan mucho: de cantidad, de calidad o cualidad y de modalidad. Ahí están. Bien, para representar proposiciones se utilizan variables proposicionales que son PQR, STU hasta la última. Y cuando se usa en el alfabeto en mayúscula, más que todo se usa para propiedades, para leyes y las variables booleanas que generalmente son X, Y, Z. Bien, vamos viendo por aquí otras cositas. Las clases de proposiciones, que son dos, depende de que si tiene o no tiene conectores lógicos. Cuando no tiene conectores lógicos se llama proposición simple, atómica, elemental o básica. Ya es cuando no tiene conectores. Y aquí hay dos tipos de proposiciones simples: la simple predicativa o la simple relacional. Son dos tipos de proposiciones simples: predicativa o relacional. Predicativa, cuando se predica algo del sujeto. Por ejemplo, la pizarra es acrílica. Estoy predicando algo de la pizarra, que es acrílica. María Fernanda es perseverante. También es
aquí estoy predicando algo de María Fernanda, ¿cierto? Estoy mencionando una cualidad. En la anterior era una descripción. Alan García gobernó al Perú. Bueno, dice que está en Francia, ¿no? ¿Cómo será? ¿Será verdad o será falso? Entonces acá es una circunstancia. El agua hierve a los 100 grados centígrados. También estoy hablando algo del agua y esto es una propiedad. Pues todos estos ejemplos son de proposiciones simple y predicativas. O sea, no hay ningún conector. No hay ningún conector. Y la simple relacional, que tampoco hay conectores, puede usar cualquiera de estos términos relacionales. Mayor que, menor que, contemporáneo de, colega de, amigo de, hermano de, padre de, más que, igual, interrelacionado, semejante. Y bueno, aquí tenemos algunos conectores. Perdón, algunos términos relacionales, Ejemplo, el Perú es más extenso que Ecuador, está comparando. Amir Junior y Cristian son hermanos. Y aquí hay un I. Pero aquí en este I hay que tener cuidado. ¿Cómo saber si el I, si el I que está ahí es una conjunción? Entonces yo trato de separar. Amir es hermano, Junior es hermano y Cristian es hermano. Según la Real Academia, dice que está mal dicho eso. Yo tendría que decir Amir y Junior son hermanos. Entonces, este I no es una conjunción. María y Anaís estudian juntas. Aquí también yo no puedo decir María estudia junta y Anaís estudia junta. No tiene sentido. Por lo tanto, igual este I es solamente es para como un enlace. Piura y Tumbes son ciudades vecinas. Yo no puedo decir Piura es ciudad vecina y Tumbes es ciudad vecina. Tendría que decir Piura y Tumbes son ciudades vecinas o Piura es ciudad vecina de Tumbes. ¿Sí? Tengo que relacionar. Entonces, son ejemplos de proposición simple relacional. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ahora las proposiciones compuestas. Compuestas porque tiene por lo menos un conector lógico. Y hay dos tipos de conectores. El monádico, que es solamente uno, que es la negación, y los binádicos. Monádico, porque afecta a una sola proposición. Binádico, ya porque hay dos proposiciones. Aquí está. A mí se hablan. Ya. La negativa, por ejemplo, las proposiciones negativas son proposiciones compuestas. ¿Y qué otro nombre reciben las compuestas? Molecular, coligativa o compleja. También se podría decir no simple, no atómica, no elemental, no básica. Y la simple también la puedo decir como no coligativa, no compuesta, no molecular, no compleja. ¿Ya? Esos son los nombres con los cuales podemos referirnos a las proposiciones tanto simples como compuestas. Y en las compuestas, como les decía, pues está la negación, que es la primera, y se simboliza siempre así como lo que estoy resaltando. La negación de P. O sea, ese operador solamente afecta a una variable, por eso se llama monádica. Monádico o bueno, aquí monádico es porque afecta a una sola proposición. Y dentro de las negativas puede ser simple, complejas o por prefijo. Ya, esto ya lo dejo para que ustedes lo lean. Las conjuntivas, aquí, por ejemplo, ya viene a ser una proposición binádica, ¿no? Binádica o diádica. ¿Por qué? Porque afecta a dos, está entre dos. Y también puede ser simple, con dos sujetos, con dos predicados, con dos sujetos y dos predicados, con signo de puntuación, con sinónimos del i.
Entonces, se puede presentar de diferentes formas. La proposición compuesta, conjuntiva. Luego tenemos la disyunción. En la disyunción hay dos tipos. La disyunción puede ser disyunción fuerte o incluyente, perdón, fuerte o excluyente, o débil o incluyente. Entonces, cuando decimos que es una disyuntiva débil o incluyente, cuando se da la posibilidad de que ambas proposiciones sean verdaderas, a las dos, o pueden ser falsas, ¿ya? En cambio, en la disyunción fuerte, si una es verdadera, la otra va a ser falsa. O sea, no se puede dar los dos valores a la vez. O sea, si una es verdadera, la otra tendría que ser falsa. Por ejemplo, ya eso lo vamos a ver ahorita. Acá hay ejemplos de disyunción incluyente, igual simple, con dos sujetos, dos predicados. Ejemplos: 5 es mayor que 2 o 3 es menor que 7. 5 es mayor que 2, verdadero. 3 es menor que 7, verdadero. O sea, puede aceptar a las dos como verdaderas. En cambio, en la disyunción excluyentes, una será verdadera, la otra será falsa. Si una es falsa, la otra es verdadera. ¿Ya? Y bueno, aquí hay también para que ustedes lean. Y la disyunción fuerte o excluyente. Por ejemplo, ¿es alto o es bajo? Si es alto, ya no es bajo. Y si es bajo, ya no es alto. ¿Es gordito o flaquito? Si es gordito, ya no es flaquito. Y si es flaquito, ya no es gordito. O sea, excluye que las dos sean verdaderas. ¿Es una o es la otra? Y aquí también están varias formas de cómo se pueden presentar. Luego tenemos la implicación o condicional, que también se le llama. Aquí hay una causa y un efecto. Hay una causa y un efecto, ¿no? Hay un antecedente y un consecuente. Ejemplo, cuando también hay simple, puede ser con sinónimos de sí y de entonces, puede ser con sinónimos de entonces, con términos modificadores. Aquí dice, un cuerpo flota solo si su densidad es igual a la del fluido en el cual se sumerge. ¿Ya? Solo si. Solo si. Entonces aquí hay un modificador. Bien. Y ahí también hay otras cositas que las pueden leer ustedes. Luego tenemos la replicación, que es una implicación contraria. Una implicación contraria. Primero va a estar el efecto y luego va a estar la causa. También aquí hay varios ejemplos y se puede presentar de diferentes formas. Muy bien. La bicondicional, que es de ida y vuelta. Generalmente se usa sí y solo sí. Ingresarás a la universidad sí y solo sí estudias a conciencia. ¿Por qué ingresa a la universidad? Porque estudia. Y si estudia, ¿qué hace? Ingresa a la universidad. O sea, es de ida y vuelta. Y bueno, hay varias formas como se puede presentar. Luego tenemos aquí unas adicionales. La inalterativa, que es, o también se le conoce como flecha de Nicot. Y en este caso se niega, o sea, ni estudia ni trabaja. Ni estudia ni trabaja. ¿Ya? Ni estudia ni trabaja. Es la negación de la disyunción. Y el incompatibilizador, que es el último operador, o también se llama la barra de Schaeffer, que sería la negación de la conjunción. ¿Ya?
Entonces, si aplicamos la ley de Morgan aquí, sería no estudia o no trabaja. En la anterior es ni estudia ni trabaja. El agua no tiene color ni sabor, por ejemplo. Los cocodrilos no respiran por branquias o no son acuáticos. O sea, hay la negación de los dos y está la disyunción. O no respiran por branquias o no son acuáticos. Muy bien, jóvenes. Luego vienen los operadores lógicos, llamados también conectores lógicos, operadores proposicionales o conectivos lógicos. ¿Y quiénes son? Aquellos símbolos que sirven de enlace entre proposiciones o le cambien el sentido de verdad. Puede ser monádico, que es uno nada más, que es la negación, o puede ser diádicos o binádicos, que son los demás. Entonces aquí tenemos un cuadrito, voy a poner más acá. Ahí está. Tenemos un cuadrito con el operador lógico, el símbolo, ahí está, que se utiliza. Tenemos las palabras de enlace. Por ejemplo, la negación, no, nunca, jamás, es falso que, es mentira que y los demás. Y su nombre viene a ser el negador o la negación. Esta es la conjunción, acá está el conjunto. ¿Cómo se escribe? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Se había cortado en la conexión. Bueno, estaba hablando, pero no sé de qué hora se cortó la conexión. Pero bueno, entonces estaba diciendo en esta última parte que... A ver, ¿dónde está? Que aquí en las... Aquí están los operadores lógicos, las proposiciones complejas o compuestas, y estábamos viendo los operadores lógicos, que también se les llama conectores lógicos, operadores proposicionales o conectivos lógicos. Con cualquiera de esos nombres se les puede llamar al operador lógico. Y bueno, hay dos tipos, el monádico, que es solamente la negación, y los diádicos o binádicos, que son los demás. Y les estaba explicando que en esta tablita está el operador lógico, las palabras de enlace y el nombre del operador. Ahí están. Para la negación pueden usar una rayita, el signo menos, puede ser esta pestañita o puede ser este otro símbolo. Cualquiera de ellos representa la negación. Y su palabra de enlace, aquí tenemos algunas. No, no, nunca, jamás. Es imposible, carece de todo sentido. No es el caso que, es sofismo que, es falacia que, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí tienen palabras de enlace, el nombre y el símbolo que se utilizan. Hay que repasarlo para tener alguna idea. Y esto era la primera parte de la lógica proposicional. Entonces les estaba preguntando si es que había alguna pregunta para poder contestarles, aclarar de repente alguna duda que tengan, y si no, avanzamos con la otra parte, que es las tablas de verdad. A ver, pregunta, jóvenes. Leili.
William, Julie. ¿Están en clase? A ver, Leili. Por mi parte todo claro, profesor. Ya. Julie y Buenas Leili. noches, profesor. William, ¿está todo claro durante su clase? Muy bien. Ok, Leili. Entonces, en estas partes teóricas no hay mayor dificultad. Vamos a ver ahora las tablas de verdad. A ver, vamos por aquí. Ya tenemos sección 2. Verdad formal. Cuando nos hablan de la verdad formal, solamente estamos viendo un área de las proposiciones lógicas que tiene que ver con la evaluación del esquema molecular, de la fórmula lógica. O sea, cuando nos dan una proposición compuesta y la formalizamos, es decir, la representamos mediante símbolos, ¿no? P y Q, entonces R, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a evaluar. ¿Y para qué se va a evaluar un esquema molecular? Para determinar si es una tautología, es decir, una verdad, si es una contradicción, una falsedad, o si es una contingencia en donde hay algunos valores verdaderos y falsos. ¿Ya? Vamos a leer esto. Dice, se obtiene evaluando esquemas moleculares haciendo uso de reglas de conectores lógicos de tablas de verdad. Evaluando esquemas moleculares. Un esquema molecular es una fórmula lógica. O sea, es una proposición que se ha formalizado, o sea, se ha llevado a la forma simbólica. Como decía, P y Q, entonces R, por ejemplo, eso es un esquema molecular. ¿Y de dónde salió? Salió de formalizar una proposición que ha sido dada en el lenguaje verbal. Bien, aquí lo que vamos a, dice, en este capítulo de la lógica proposicional, se evalúa la verdad o falsedad de una fórmula proposicional o esquema molecular, o bien de un argumento, dependiendo de los valores que independientemente tome cada una de sus variables componentes. A cada variable que representa una proposición verdadera se le asignará el valor 1, o a cada variable que represente una proposición falsa el valor 0. Entonces, ustedes pueden hacer una tabla donde en lugar de, pueden poner verdadero o pueden poner falso, dependiendo de su valor, el valor de verdad. A ver, aquí cuando se habla de valor de verdad, se refiere a que puede ser verdadero o puede ser falso. Hay dos valores de verdad, verdadero o falso. Verdadero, en lugar de poner la V, se puede poner el 1 y significa verdadero. Y en lugar de poner la F, se puede poner el 0. Muy bien, entonces para hacer esto vamos a utilizar una tabla. Una tabla que también se le conoce tabla de verdad o tablas de Wittgenstein. Dice, son métodos probabilísticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hubiera una variable, un ejemplo, una proposición simple, Juan es ingeniero, entonces yo lo simbolizo por P, es una proposición simple, P, no hay conectores, y este puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, por eso dicen, son métodos probabilísticos. Y vamos a ver todas las combinaciones que hay. Entonces, si hay una, puede ser verdadero o puede ser falso. Si hay dos, aquí tendría que ver todas las posibilidades. Si hay tres, también tendría que ver todas las posibilidades que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Vamos viendo, vamos
¿cómo se presenta una tabla de verdad? Por ejemplo, si hay dos variables, PQ, por ejemplo, aquí en el esquema molecular, aquí que está, lo voy a poner de color verde. Ahí está. Hay uno que es P y Q. Por lo tanto, hay dos variables. ¿Cuáles son todas las posibilidades? Las posibilidades son las siguientes. Por ejemplo, a ver, vamos a... Ya. Puede que la primera sea verdadera y la segunda también sea verdadera. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, que la primera sea verdadera, la segunda sea falsa. Otra posibilidad, que la primera sea falsa y la segunda verdadera. O la primera falsa y la segunda falsa. Son todas las posibilidades, no hay más. Entonces, el número de combinaciones va a ser igual a 2 a la n. ¿Y quién es n? N es el número de variables. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas variables hay? 2. Entonces el número de combinaciones será 2 al cuadrado y son 4. Y es verdad, 1, 2, 3, 4 combinaciones. Entonces, eso se hace en las tablas de verdad. Y luego, también tenemos que aprender cada operación, que lo que se hace, por ejemplo, la negación siempre va a cambiar el valor de verdad de una variable o de un esquema. Por ejemplo, aquí en este operador, sí, no, este es ¿cómo se llama? La disyunción fuerte. En la disyunción fuerte, si, a ver, si son iguales, van a ser falsos. Estos son iguales, por eso acá se pone falso. Y si son diferentes, va a ser verdadero. Aquí los dos son diferentes, verdadero, verdadero. Y la negación lo que hace es cambiar el valor de la variable. Si aquí falso, cambia a verdadero. Si aquí verdadero, cambia a falsa. Falsa y cambia a verdadero. Esto sería ya la respuesta. Esto va a ser la matriz principal. Esta es la matriz principal, lo que hemos encontrado aquí. Esta es la matriz principal. ¿Ya? Y como en la matriz principal hay verdaderos y falsos, se dice que es una contingencia. Una contingencia o una consistencia, ¿no? Porque van a haber verdaderos y van a haber falsos. Si todos hubieran salido verdaderos en la matriz principal, sería una tautología, que eso es una verdad. Y si todos fueran falsos, sería una contradicción, ¿cierto? Es una contradicción. Entonces, de esta manera se trabaja la tabla de verdad. Entonces, tenemos arriba, en la parte superior izquierda, las variables, en la parte superior derecha, el esquema molecular o la fórmula lógica. O sea, esto representa a una proposición compuesta. Una proposición que está dada en el lenguaje natural se transforma y se convierte a esta simbología. ¿Ya? Estas son las combinaciones, todas las combinaciones, y acá va a estar la matriz principal. La matriz principal será el resultado final. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? A ver, preguntas. Ninguna, profesor, todo claro. Ya, muy bien. Bien, continuamos. Esto ya lo expliqué. Para hallar el número de combinaciones, 2 a la n. Ya. Y acá está la tablita
¿no? Con todos los resultados de cada una de las operaciones. Por ejemplo, si tenemos dos variables, entonces van a ser 4. Aquí tienen todas las posibilidades. La negación de P cambia a los valores de P, los cambia. Entonces, si es verdadero, cambia a falso. Y si es falso, cambia a verdadero. Luego tenemos la negación de Q similar, cambia de verdadero a falso o de falso a verdadero. Esta es la conjunción. La conjunción. Y en la conjunción, ¿cuál es el resultado? Si los dos son verdaderos, aquí esta es la característica principal. Si los dos son verdaderos, entonces el resultado va a ser verdadero. Caso contrario, va a ser falso. ¿Ya? Aquí está. Repito, en la conjunción, si los dos son verdaderos, el resultado va a ser verdadero. Los demás, lo contrario, los demás, falso. En la disyunción débil, si los dos son falsos, aquí está, si los dos son falsos, entonces el resultado es falso. En la implicación, si el antecedente, el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado, bueno, aquí vamos a marcar siempre la característica principal. El resto pongo lo contrario. En la replicación, al revés, o sea, cambia. Si el primero es falso, el segundo es verdadero, el resultado es falso. En el O fuerte, ya lo hemos visto, si son iguales dos verdaderos, el resultado es falso. Lo contrario, si son diferentes, entonces es lo contrario. En el sí y solo sí cambia la característica principal, es que si son iguales es verdadero, el resto es falso. En el inalterador, si los dos son falsos, el resultado va a ser verdadero. Y el inalterador, si los dos son verdaderos, el resultado va a ser falso. Eso que está de verde es la característica principal. O sea, no es necesario aprenderme toda la tabla, sino la característica principal, y el resto es lo contrario. ¿Preguntas? Profesor, ¿me escucha? Sí, dígame. Profesor William, sí, no me ha quedado muy claro, no sé. Ya. ¿Podría explicar, por favor? Si no Sí, fuera tanta perfecto. molestia. O sea, aquí, como les digo, es una tabla donde se hace el resumen de todos los resultados de las operaciones, o sea, de la negación, a ver, la negación que aquí está, negación de P, el P y Q, el P o Q, P o débil, el P, por acá está el lo fuerte, este es el lo fuerte, el entonces, aquí está el entonces, vamos a poner todo. Está el sí, solo sí, el replicador, el inalterador y el incompatibilizador. O sea, ¿qué resultado tengo que poner yo cuando los dos son verdaderos y estoy trabajando el i? El resultado va a ser verdadero. ¿Qué resultado debo poner? Vamos a cambiarle aquí de color. Cuando en el O débil los dos son falsos. Cuando los dos son falsos en el O débil, el resultado es falso. Cuando los dos son iguales, aquí está, iguales va a ser falso en el O fuerte. O sea, yo tengo una operación y es una disyunción fuerte. Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera,
el resultado va a ser falso. O si la primera es falsa y la segunda es falsa, o sea, son iguales, el resultado es falso. Y si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces ahí en el O fuerte va a ser verdadero. ¿Cuándo va a ser verdadero en el O fuerte? Cuando son iguales. Aquí, por ejemplo, tenemos estos que son iguales. Entonces ahí va a ser también, ahí va a ser verdadero. Verdadero. Si son diferentes, son verdaderos. Si son iguales, es falso. ¿Ya? Así es. Iguales, falso, diferentes, verdadero. Y para cada operación tengo un resultado diferente. Aquí está, para cada operación un resultado diferente. Esta tablita tengo que aprendérmela para poder determinar el nombre del esquema molecular. Es una tautología si todo el resultado sale verdadero. Es una contradicción si todo el resultado de la matriz principal, o sea, ya el valor final, tautología, todo verdadero, contradicción, todo falsos, verdaderos y falsos en la matriz principal se llama consistencia o contingencia. Ya, aquí lo vamos a hacer con un ejemplo también. Ahora, ¿cómo determinar el valor de verdad de una proposición simple? Dice, el valor de verdad de una proposición simple depende de la materia con la que está ligada. Aristóteles fue el iniciador de la lógica formal. Entonces, aquí tengo que saber, para darle su valor, que podría ser verdadero o falso, tengo que saber de Aristóteles. Fue el iniciador de la lógica formal, verdadero o falso. Entonces aquí, como digo, hay que tener conocimiento, ¿no? Depende también de la realidad. Dice, en la universidad se imparte conocimiento, es correcto. En la universidad también se imparte conocimientos. Ahora dice, determinación del valor de verdad. Y justamente aquí en la proposición, a ver esto, está cargando. Sí. Ya, entonces aquí, en la simple, por ejemplo, las plantas son seres vivos. Ah, eso por lógica, eso es verdadero, ¿no? En Piura cae nieve. Falso. La capital la capital de Argentina es Buenos Aires. A ver, Buenos Aires. Claro, sí, verdadero, ¿no? Y así, pues, ¿no? Puedo encontrar cualquier proposición simple, tengo que tener conocimiento para poder decir si es verdadera o falsa. En cambio, cuando es ya una proposición compuesta, aquí van a ver, por ejemplo, dos posibilidades. El valor de verdad de cada una de las proposiciones simples componentes, si se conoce, yo puedo encontrar el valor de esa proposición compuesta. La forma como se conectan estas proposiciones componentes, para esto se hace uso de las tablas de verdad. Vamos a ver. ¿Qué es un esquema molecular? Es una fórmula lógica. Yo formalizo una proposición y tendría su fórmula lógica. Y esto viene a ser un esquema molecular. Ya, y otra forma de encontrar también es, bueno, aquí es con una tabla de verdad, o también hay que ver el conector de mayor jerarquía. Y aquí hay que también conocer qué conector tiene mayor jerarquía, qué es lo que se hace primero y qué es lo que se hace al último. Por ejemplo, aquí tengo estos ejemplos son proposiciones compuestas o moleculares, ¿ya? Este es un esquema molecular
este conector es la condicional. Entonces yo digo, este es un esquema molecular condicional. Acá, el que manda es el que está afuera. Este es un esquema molecular disyuntivo débil. Acá, igual, el que manda es el que está afuera. Es una negación. Esquema molecular negativo. Aquí el que manda es el que está afuera, es la disyunción fuerte. ¿Ya? Entonces, dependiendo del conector de mayor jerarquía, se le puede dar el nombre, de acuerdo aquí cómo está organizado. Y también el esquema molecular es por la matriz principal. O sea, yo resuelvo una tabla y voy a tener la matriz principal, una columna donde pueden ser verdaderos, pueden ser falsos o pueden haber verdaderos y falsos. Y eso es lo que ya les había comentado, tautología, cuando en el esquema, aquí por ejemplo, este es el esquema, esto que está aquí, es esta es la matriz principal. Esta es la matriz principal, esto que está aquí. Y aquí decimos que es una tautología. Es una tautología. Luego tenemos cuando hay en la matriz principal todos falsos, es una contradicción. Este esquema molecular se resuelve con la tablita que estaban todas las operaciones, ¿no? Y encontramos la matriz principal, si todos son falsos, es una contradicción. Para resolver esto, por ejemplo, primero tengo que cambiarle el valor de Q. Aquí en esta parte del esquema molecular. Acá Q es verdadero, al cambiarle cambia a falso. Y tendría P verdadero y falso, P verdadero y falso, entonces me va a dar falso. ¿Por qué? Porque sabemos que el I, cuando los dos son verdaderos, me va a dar verdadero. Los demás casos va a ser falso. Y por último, contingencia, por ejemplo, en la matriz principal van a haber verdaderos y falsos. Y bueno, el esquema consistente también hay verdaderos y falsos. Y también el método abreviado. El método abreviado, esto es así como está por aquí, que yo puedo encontrar el valor de cada una de las proposiciones. Por ejemplo, si 2 más 4, que es 6, 6 es igual a 8, esto es falso. O 2 es igual a 4, 2 es igual a 4, es falso. ¿Ya? Entonces, aquí, falso o falso, dice, sí, esto, entonces, 2 es menor que 4, es verdadero. Coma, se agrupa todo. Sí y solo sí, pongo el sí y solo sí. 2 es diferente de 4, es verdadero. Otra coma, agrupo. Y 2 es menor o igual que 4. Y 2 es menor que 4, también es verdadero. Entonces, ese es el método, a ver. Aquí está. El método abreviado cuando conocemos o podemos encontrar el valor de las proposiciones simples. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una proposición simple, acá es otra simple, 12 menor que 4 es otra proposición simple, y las demás también. Entonces, aquí tengo que verdadero o falso es falso, entonces, verdadero. Y por acá, sí y solo sí, verdadero y verdadero es verdadero. Acá, este resultado, vamos a hacerlo por aquí,
El primero, todo esto me va a dar verdadero y quedaría verdadero, sí y solo sí, verdadero. Y por la tabla que hemos repasado, cuando los dos son iguales en la bicondicional, el resultado es verdadero. O sea, puedo encontrar el valor de verdad, ¿no? El método abreviado es cuando conocemos, o sea, se puede calcular el valor de cada una de las proposiciones simples y luego se hace el de la proposición compuesta. A eso se refiere. Bien, vamos viendo por aquí. Y ahí está. Y al final sale verdadero. El valor de verdad de la proposición es verdadero. Acá tenemos otro ejemplo, también método abreviado. Podemos encontrar el valor de... Lo reemplazamos en el esquema molecular y al final sale el valor de verdad de toda la proposición. Esa es una proposición verdadera. Muy bien, jóvenes. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Ahora les voy a dejar, a ver, vamos, por aquí tenemos un material para que lo trabajen. A ver. Voy a compartir aquí para que lo vean. Y tenemos, por ejemplo, esto que está aquí, ejercicio de lógica proposicional de la semana 1, de lo que explicamos la semana pasada, y de tablas de verdad. Aquí en tablas de verdad les voy a compartir la ficha y eso lo van a resolver. Aquí está, ejercicios propuestos. Dice, ¿cuál es la salida ordenada de negación de P y Q? Lo vamos a hacer aquí, aprovechar para que ustedes lo hagan el resto. Por ejemplo, tengo, ya esto sería. Disculpe, profesor, no puedo visualizar el archivo. Solo estoy viendo el... Todavía, ¿o no lo he abierto o todavía? A ver, lo demás. Solo estoy visualizando mi PC nada más. Ya, Julie, ¿lo puede ver usted? Yo lo puedo probar. A ver, ¿Sí lo puedo visualizar, profesor? ¿sí se ve o no? Sí, sí se ve. Ya, sí se ve. Leili, ¿lo puede visualizar? Ahorita ya dejé de compartir, voy a compartir. Pantalla, profesor, pantalla. Ya, a ver Está ahí. compartiendo, ¿no? Ya, ahí estoy compartiendo. ¿Ahí se ve? ¿Se ve Por o mi no se ve? parte, sí, Sí, profesor. Por mi sí, parte, sí. profesor. William, ¿todavía? Sí, profesor, gracias. Ya puedo visualizarlo. Ya, listo. Yo Entonces también, les decía, profesor. ya, muy bien, gracias. Les decía pues que primero tengo que hacer mi tablita, mi tabla de verdad. Y luego voy a poner, aquí está la fórmula lógica o el esquema molecular. Aquí hay PQ, hay dos variables, PQ. Entonces, verdadero, como son 2 al cuadrado 4, 2 verdaderas, 2 falsas. Siempre se pone así. Si fueran 3, sería 2 al cubo 8, sería 4 verdadero, 4 falso, y luego vamos bajando. 2, por ejemplo, aquí hay 2 verdaderos, 2 falsos, la mitad de 2, 1, 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso. Y luego primero tengo que cambiarle el valor de P, porque aquí me está negando. Si P es verdadero, acá pongo falso y lo coloco debajo del símbolo negación.
verdadero, falso. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y luego pongo el valor de Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí está. Lo pongo igual. Aquí no cambia Q. Y luego en la conjunción, me acuerdo de la matriz principal. Entonces, en la conjunción, si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Los demás casos son falsos. Completo de una vez falso, falso y falso. Esto es la matriz principal. Entonces, dice, la salida ordenada es falso, falso, verdadero, falso. ¿Cuál es? Acá está. Este sería el resultado. Falso, falso, verdadero, falso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas? Disculpe, profesor, una consulta. En caso de que tenga Dígame. más, conjunciones de distintos valores, ¿cómo opto para cuál resolver primero? Entiendo que la negación se hace primero, pero en el resto, en el y, o, entonces, sí, solo sí. ¿Cuál lo resuelvo Ya. primero? ¿Tiene un orden, así como las matemáticas? Digamos, primero multiplicación, luego suma, algo así, o... Ya, mire, aquí nos dan el esquema molecular, un esquema molecular más complejo. Entonces tengo que ver, siempre se empieza a resolver desde lo que está más al interior, los paréntesis, los corchetes, las llaves, depende cómo esté. Aquí la negación es solamente de P, porque si fuera así, que ya sería otro esquema molecular, si fuera así, por ejemplo, primero tendría que resolver lo que está dentro y al final voy a negar lo que resultó. ¿Ya? Depende de la proposición. Vamos a ver otras por ahí, otros esquemas para poder resolver. Ahorita lo vemos. A ver, Profesor, vamos. una consulta. Dígame. Disculpe la interrupción. ¿Siempre se va a empezar con PQ, así como usted ha empezado? La parte al inicio, que está la parte, digamos, si vemos así hacia la parte, hacia su izquierda. Siempre se empieza Así con es, PQ. siempre Es la con base. PQ. Si hubiera PQR, entonces voy en orden PQR. Ok, ¿Ya? Muy bien. gracias. Ok. Vamos viendo entonces ahora. Por aquí otro esquema donde. A ver. Este, por ejemplo. ¿Ya? Dice, dado el siguiente esquema lógico, indicar las filas que tienen valores verdaderos. A ver, ahí. Entonces voy a resolverlo. Hago mi esquema. ¿Cuántas variables hay? P, Q, R. Hay 3 variables. Ya, voy a escribir. Voy a escribir aquí el esquema molecular. P o Q, entonces R y P o fuerte Q. Como hay 3 variables, serían P, Q, R. 2 al cubo, porque son 3 variables, son 8 combinaciones. 1, 2, 3, 4, la mitad verdadero, la mitad falso. 2, 3, 4. La mitad de 4 es 2. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos, hasta completar. Y la mitad de 2 es 1, 1 verdadero, 1 falso, hasta completar todo. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Entonces, podemos empezar con este paréntesis o también podemos empezar con el otro. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Vamos a empezar con el primero. P o Q. En el P o Q, yo me acuerdo que si los dos son falsos,
el resultado es falso. Entonces yo veo acá, P o Q. A ver acá, aquí está. Falso, acá también, falso. El resto, verdadero, 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 verdadero. Son 8, 2, 4, 6, 8. Y el R, no hay ninguna variación, se escribe igual, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Puedo encontrar aquí el valor de este corchete, que va a estar aquí, es una matriz parcial, porque no es el resultado final. Y en el entonces, yo me acuerdo que si el primero es verdadero y el segundo es falso, va a ser falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Ya no hay otro verdadero, falso. Entonces, lo demás es lo contrario, y lo contrario es verdadero. Verdadero, verdadero. Ahora voy a resolver esta otra matriz parcial. Y es la disyunción fuerte, el O fuerte. En el O fuerte, ahora aquí está P con Q, las dos primeras columnas. Si son iguales, es falso. Iguales, falso. Acá también iguales, falso. Iguales por acá, falso y falso. Y el resto va a ser lo contrario. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por último, vamos a tener la matriz principal. De estas dos, con estas dos, vamos a encontrar el resultado. Verdadero, falso. Okay. Bueno, estamos en la conjunción. Ahora el que va a mandar es esto. La conjunción, el I. En el I, si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. A ver, acá los dos verdaderos, verdadero. Los dos verdaderos, verdadero. Ya no hay dos verdaderos. Y el resto sería falso, 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 falso y falso. A ver, un ratito para ver la batería que me está avisando. Está en 19. Todavía. Ah, ya la hora se terminó. Bueno, dice indicar las filas de valores verdaderos. Aquí está tercera fila, quinta fila. Tercera y quinta. La respuesta es la alternativa D. Así se resuelve este tipo de ejercicios. Ya, entonces esta ficha también les voy a enviar y la voy a subir a la plataforma para que me entreguen el trabajo hasta el día viernes de esta semana que viene. Es el día último, ahí voy a indicar la fecha. Después de la fecha ya no recibo, ya. Les voy a dar una semana casi para que puedan entregar su trabajo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Profesor, duda? una consulta. Si hubiera Dígame. alguna consulta, nos podemos contactar con usted a través del WhatsApp solo para consulta de algo que Así quizás es. tengamos alguna duda, ¿no? Como es un tema, ¿no? Así Más es. complejo, ¿no? Me escriben en el WhatsApp y yo los atiendo. ¿Ya? Si no Perfecto. si ustedes me escriben por decir el día, por decir, ¿no? El día martes en la mañana y yo estoy en clase hasta la 1, entonces no le voy a contestar en el momento, ya le contestaré en la noche o en la tarde, ¿ya? Pero igual les contesto. Una consulta, No profesor. hay ningún ¿Cómo se le problema. encuentre Pueden hacer en las el consultas WhatsApp? que deseen. En el WhatsApp Muy está con bien. su Ahí nombre o con... nos vemos el siguiente sábado. Cuídense.